Muchas gracias, Carlos, por la presentación. A todos ustedes que han tenido la cortesía de venir esta tarde a compartir con el doctor Virgilio Beato. Y para no perder más tiempo, entro directamente en el texto. Un texto que he escrito con verdadero deleite para mí. Celebro con mucho entusiasmo esta iniciativa del Instituto Latinoamericano para la Democracia que preside el profesor Guillermo Lustó, con la colaboración del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, que fundó y dirige el profesor Jaime Suchlicky. Como decía Carlos Sánchez Berzaín, este es el tercer homenaje que el Instituto promueve para honrar a intelectuales destacados que han hecho un gran aporte a la comunidad. El primero fue dedicado a don Enrique Ros, historiador muy meritorio y acucioso del acontecer contemporáneo cubano. El segundo fue a mi querido doctor Horacio Aguirre, director de Diario Las Américas, ese excelente periódico que ya lleva 57 años juntando, informando y defendiendo a los hispanos del sur de la Florida. Y el tercero, el de hoy, es este merecido reconocimiento al doctor Virgilio Beato, una de las figuras más prestigiosas del exilio cubano. No hay duda de que sin proponérnoslo, estamos reviviendo un género casi olvidado de la retórica clásica, el encomio o arte de alabar, que tenía sus reglas, como también las tenía el vituperio o arte de insultar, muy popular, por cierto, en nuestra cultura cubana. Primero debo hacer el disclaimer. El doctor Virgilio Beato, además de ser mi amigo, a sus 93 años es mi médico y es el médico de mi familia, aunque ya debo ir pensando en un sustituto debido a una confidencia que me hizo otro amigo, admirador y paciente suyo, don Carlos Sánchez Berzaín. Parece que hace unas semanas el doctor Beato le explicó que no contara con él demasiado tiempo. Carlos pensó que se trataba de una mala noticia, a lo que don Virgilio le respondió: no, yo no tengo ningún problema, es que pienso retirarme cuando cumpla los 100 años. Bueno, estoy seguro de que Virgilio no cumplirá su promesa y cuando llegue a su primer centenario aplazará por un tiempo su jubilación. Si jubilación viene de júbilo, me sospecho que este es un personaje que disfruta mucho más el ejercicio de la medicina que el ocio. Su júbilo está en el trabajo y no en el descanso, rasgo del que nos alegramos mucho sus pacientes. Estamos en presencia, pues, de una de esas personas que enriquecen tremendamente a las sociedades en las que conviven. Nos beneficiamos de su talento, de sus preferencias profesionales, de sus urgencias psicológicas. Todos sabemos además que Virgilio Beato es un clínico extraordinario. La primera vez que escuché hablar de él fue hace muchos años, en 1961, cuando en la Embajada de Honduras, en la que estábamos entonces asilados, coincidí con un médico, entonces joven, Martiniano Horta, ya fallecido, también un excelente profesional. Recuerdo que le pregunté a Horta: si te enfermaras de algo que no consigues diagnosticar, ¿a qué médico cubano llamarías? En la embajada teníamos tiempo para perderlo con estas preguntas absurdas. Y Nano Horta me dijo sin vacilar: a Virgilio Beato. Es un estupendo clínico. Fue la primera vez que oí su nombre. Probablemente es acertada esa frase un poco malvada que asegura que detrás de todo gran clínico hay siempre un gran laboratorio y un gran aparato de rayos X. Pero no todo es verdad. Ser un gran clínico no quiere decir que se renuncie a los casi asombrosos instrumentos de diagnóstico con que hoy contamos habitualmente, sino que la intuición del buen clínico le indica cómo y cuándo recurrir a las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas, los cateterismos y el resto de esas pruebas diagnósticas, sin renunciar al humilde estetoscopio, a la percusión y a la exploración manual. ¿Qué transforma a un médico en un gran clínico? Me puse a averiguarlo en internet. Según los manuales de evaluación profesional, son 7 las variables importantes.
En primer término, la inteligencia con que lo dotaron los genes de sus padres. Lo que natura no da, Salamanca no presta, dicen los resignados profesores de la gran universidad fundada por los españoles en el medievo. En segundo lugar, los conocimientos que adquirió en sus años formativos. Parece una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla. Los buenos estudiantes, y él fue un estudiante excelente, suelen ser los mejores profesionales. Hay excepciones, pero la regla suele ser esa. Tercero, para un médico es fundamental conocer a fondo la anatomía, la fisiología y la bioquímica, disciplinas que no siempre dominan los médicos con la profundidad que se necesita para poder diagnosticar acertadamente. Cuarto, la capacidad de observación y la atención con que se escruta y escucha al enfermo. Es difícil ser un gran clínico si no se atiende cuidadosamente los signos externos del paciente y cómo éste define o expresa sus problemas o enfermedades. No en balde, paciente y paciencia son palabras que poseen una raíz común. Quinto, la experiencia que posee. Como en cualquier otra actividad humana, la cantidad de pacientes que el galeno ha visto multiplica sus posibilidades de acertar. Me he tomado el trabajo de hacer ciertos cálculos muy conservadores y estoy seguro de que a lo largo de su vida profesional, el doctor Beato ha visto o examinado a más de 150.000 pacientes. La curiosidad científica e intelectual sería la sexta, que lo impulsa a estar permanentemente dispuesto a recibir información nueva. La medicina es una disciplina que se modifica constantemente. Cuando el doctor Beato comenzó a ejercer la medicina, el uso de antibióticos estaba en la fase experimental y los grandes flagelos eran la tuberculosis, la sífilis y la polio, 3 enfermedades que ya prácticamente han desaparecido en todo Occidente. Por último, una cierta humildad que le permita revocar creencias o revisar diagnósticos cuando la realidad desmiente los presupuestos teóricos. El empecinamiento casi siempre es una peligrosa deformación del carácter, pero en un médico puede tener consecuencias devastadoras. El doctor Beato cumple con creces esos 7 requisitos, a lo que agrega otras virtudes que lo hacen más valioso como persona. Es un hombre muy afable, educado y con un asombroso caudal de conocimientos ajenos a la medicina. Don Virgilio ama la historia, la política, las ciencias sociales, las artes. Es capaz, además, de opinar y dar charlas muy amenas y enjundiosas sobre estos temas, sin otra guía que la que le traza su sorprendente capacidad para hilvanar coherentemente sus ideas e informaciones. Sabe mucho y, lo más importante, sabe contar lo que sabe. Supongo que esa capacidad también explica su éxito como médico. La improvisación es un ejercicio mental muy saludable que obliga a quien la practica a asociar espontáneamente ideas e informaciones que estaban guardadas en la memoria. Alguien podía plantearse que estos conocimientos universales, ajenos a la medicina, no hacen a don Virgilio Beato mejor médico, pero no es cierto. Esa deslumbrante cultura ajena a la medicina que el doctor Beato exhibe en sus intervenciones tiene también un efecto benéfico sobre los pacientes. Voy a explicarlo. En nuestros días se ha medido la consecuencia positiva que tiene el llamado efecto placebo en la curación de los enfermos. Eso quiere decir que el propio organismo genera mecanismos de defensa que lo ayudan a sanar cuando cree en la medicina que está tomando y cuando supone que lo llevará a la curación. Con los médicos ocurre algo parecido. Los médicos con fama de ser cultos y efectivos ejercen sobre sus pacientes una suerte de efecto placebo. Un porcentaje de sus pacientes, estimulados por la confianza que tienen en la inteligencia y la formación de su médico, mejoran espontáneamente. La buena reputación del médico también contribuye a la curación. Por la otra punta del mismo fenómeno, la falta de confianza en el médico a veces provoca la demora y hasta la parálisis del proceso curativo. No creer, no confiar en el médico puede afectar la sanación. No es falso que la fe hace milagros. En la España de la primera mitad del siglo XX,